Saludos, televidentes de TVUJAT. Está sintonizando El Color de la Literatura, programa donde las ideas surgen y explotan. Cuando una manada de jóvenes se atacan en el desierto de sus páginas, las mentes que gobiernan sus cicatrices oprimen su violencia sinfónica. Son perros hambrientos mordiendo la esperanza humana. Todos eran unas pistolitas fracasadas. Ningún pan podría calmar su agresividad. Se revuelcan entre grandes charcos bañados de sangre inocente. ¿Quién podría sentenciar su muerte? ¿Quién? Estos insultos que hastían la espina de su lenguaje oxidado. Estas bocas afiladas por los colmillos del diablo. Los muros ríen silenciosamente. Se dibujan las sombras narrativas. Se construye al poeta que escarba en su alma la semilla de sus novelas. La siembra en su propia oscuridad hasta verla crecer y tocarla con el aire fresco de su imaginación. Los perros huyen y las páginas comienzan a crecer. Hoy presentamos a uno de los grandes escritores latinoamericanos de todos los tiempos, ganador de innumerables premios, incluyendo el Nobel de Literatura, un novelista y descendiente de William Faulkner, llamado Mario Vargas Llosa. Las entrañas del arco iris han podido saborear el éxtasis de los sueños más profundos del inconsciente humano. Una rama provocada por la curiosidad de un diseñador de escenarios y personajes que desgarran las paredes del inframundo terrenal hasta tocar el árbol de la ciencia que rinde sus frutos al personaje que abordaremos en este capítulo de Mini Biografías. Su nombre es Mario Vargas Llosa. Nació en 1936 en Arequipa, Perú. En Cochabamba dio sus primeros pasos de infancia con sus abuelos y tíos que lo consentían mucho. Mario creyó que su padre, Ernesto J. Vargas, había muerto, pero la verdad surgió cuando en 1946 su madre lo llevó a un hotel de las afueras a conocer a su padre que estaba ahí, parado y con una mirada que podía endiablar a las hojas del firmamento. Se fueron a la Perla y el paraíso perdido comenzó a arder. La autoridad y los maltratos físicos y verbales de su padre lo enmarcaron de por vida. Fue así como Mario encontró un refugio leyendo los libros de Julio Verne y Alejandro Dumas. Ya en su adolescencia, pasa todo el tiempo que puede en la casa de sus tíos maternos en Miraflores. Sus primas, Gladys y Nancy, se convierten en sus mejores amigas. En 1950, su padre lo enlista en el Colegio Militar Leoncio Prado. En propias palabras de Mario, ese internado fue un microcosmos del Perú que reflejaba toda la diversidad, la complejidad y también la violencia peruana. Mario devoraba libros en la biblioteca de Leoncio Prado, encontrando un libro que cambió su panorama de ver al mundo llamado Los Miserables, de Víctor Hugo. Aquellos años fueron experiencias traumáticos para el futuro escritor. En 1953 ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudia Derecho y Literatura. Comienza a leer a Marx y a Sartre y desarrolla una política de izquierda contra la dictadura de Odría, y a sus 19 años se casa con su tía Julia Urquidi. En 1958 termina la universidad y consigue una beca para sus estudios posgrados en España, en la Universidad Complutense de Madrid. En 1963 publica su primera novela titulada La ciudad y los perros, basada en sus experiencias en el Colegio Militar Leoncio Prado. Y en palabras de Mario, afirma lo siguiente:
Le estoy muy agradecido al editor Carlos Barral, quien dio una batalla verdaderamente heroica para conseguir el permiso de publicación. En 1964 se divorcia de su tía Julia y se casa un año después con su prima Patricia Llosa, con quien tuvo 3 hijos. Tras el éxito de su primera novela, comenzó a escribir y publicar grandes obras maestras como La Casa Verde, Conversación en la Catedral, La tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo, Entre Sartre y Camus, La fiesta del chivo y Gabriel García Márquez, Historia de un decidido, con quien entabló una amistad, pero a consecuencia de un incidente sentimental terminaría pronto. A lo largo de su trayectoria literaria, ha ganado innumerables premios y reconocimientos como el Nabokov, Carlos Fuentes, Cervantes, Orden de Artes y Letras, Premio Nobel y recientemente ha sido condecorado como miembro de la Academia Francesa, siendo el primer escritor de habla hispana en conseguirlo. Todas estas obras y reconocimientos no son más que el sacrificio de un hombre entregado a las letras de su tiempo, un pionero del boom latinoamericano que cambió el siglo XX con su prosa gallarda. Mario es y será recordado como uno de los grandes escritores que forman parte de la literatura universal. Mario Vargas Llosa dejó un legado imborrable en las entrañas de la literatura. Su apetito insaciable por los libros quedan expuestos en cada una de sus obras, donde las rebeldías amanecen desnudas en la oscuridad del paraíso y el infierno amanece en llantos equivalentes a desatar una brutal catarsis literaria. Al volver, después de este corte promocional, presentaremos las siguientes cápsulas del día, en donde usted gustará un buen caldazo literario. Estamos de regreso. Natalia Ceballos nos recomienda libros que elevarán tu imaginación y tu pensamiento crítico sobre la realidad y las sociedades distópicas. Sus autores rindieron frutos al dios Armagedón, con el fin de abrir su gran boca de fuego a la realidad que muchas veces ignoramos y pocas veces la aceptamos, sin cuestionarlo debidamente. Hay libros que cambian la química de tu cerebro y aunque no queremos desacreditar otras grandes obras de la literatura, queremos traerte diversidad a tu estantería de libros y a tu repertorio de lecturas. Los libros pueden convertirse en obras tan polémicas para desarmar las cabezas de muchos. Y solo aquellos que logren perseverar su volante lector retornarán a la tierra prometida de la literatura. Soy Natalia Ceballos y en esta sección de hoy te recomiendo leer 5 grandes libros que cambiarán tu vida. Iniciamos este top con El Matadero de Esteban Echeverría, un libro con tintes políticos. Su protagonista, Juan Manuel de Rosas, es un federalista de la Argentina de 1930. El texto está a medio camino entre la crónica, la ficción, el ensayo y el panfleto, con resonancias románticas y también realistas. El Matadero se resiste a las clasificaciones cerradas, un libro que habla sobre los tiempos turbulentos y violentos que vivimos. La crueldad de los federales está bien relatada y no es difícil de entenderlo. La escena del toro viejo y el unitario del final pueden que te impacten bastante. Y en el puesto número 4 tenemos Neuromante de William Gibson.
pues es clasificada como la primera gran novela que dio forma al género cyberpunk, donde la tecnología y la transgresión son el mínimo común múltiplo y la información moneda de cambio. En un mundo decadente donde la realidad virtual está a la orden del día y hackers que se intentan ganar la vida robando información, donde entra en escena Henry Dorset Case, nuestro protagonista, un experto en dicho material. Pero por un suceso del pasado, sus sueños se van pausando. Entonces, se le presentará una oportunidad para volver a ser el hacker. William Gibson nos presenta un futuro que solo puedo definir como demencial. Y precisamente por eso surge ese estilo narrativo tan caótico y a veces desconcertante. Y trayendo algo distinto, te presentamos Esperando a Godot, de Samuel Beckett, una obra de teatro de 1953, que el propio Beckett comentó que era una obra horriblemente cómica, y su grandeza radica en que desde su estreno no ha parado de producirse en todo el mundo. Vladimir y Estragón son dos amigos que han reído, han llorado, han profundizado, han conversado, se han herido, han perdido y para cuando se dieron cuenta que han esperado mucho, piensan que no tiene sentido dejar de esperar, pues en cualquier momento puede llegar Godot. Considerada por los críticos como una historia más realista que absurda. Pero, ¿qué es más real que lo absurdo? Una historia de raíces absurdas y contradictorias que embrutecen el silencio de las palabras estrelladas por la pared imaginaria. En el puesto número 2 tenemos El arco iris de la gravedad de Thomas Pynchon, un libro con estilos barrocos, con tramas rocambolescas y con un hilo argumental de 400 personajes, convirtiéndose en una experiencia desafiante. Slothrop fue un niño sometido a experimentos por el profesor de Harvard, Laszlo Jahn, un loco científico alemán que ahora trabaja para los nazis inventando el Impolex G, un nuevo plástico útil en el aislamiento de los cohetes. Ahora ya adulto, nuestro protagonista no puede evitar sentir la presencia del Impolex en las bombas y sus superiores militares están investigándolo. Pynchon aborda temas como la guerra, el colonialismo, la balística, la psicología conductista, la guerra, literatura, cine y un larguísimo sinfín de etcéteras. El autor sabe transmitir el caos y la paranoia, todo amenizado con su inagotable sentido del humor. Y en el puesto número 1 tenemos Almuerzo al desnudo de William Burgos, una novela que verdaderamente te romperá la cabeza con su infinita sinfonía contradictoria con la realidad. Un viaje solo para locos o solo la experiencia de las personas con circunstancias muy adversas, que sigue sorprendiendo con sus descripciones hasta la actualidad, con pasajes ininteligibles, otros oníricos, otros cómicamente absurdos. El almuerzo desnudo es una odisea a las entrañas de la rebeldía y la imaginación que no puedes dejar pasar. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Coméntanos, ¿cuáles de estos libros ya leíste y qué te parecieron? Soy Natalia Ceballos y te recuerdo que este es el mejor momento para comenzar a leer. Estos fueron los 5 grandes libros que cambiarán tu vida.
Gracias por acompañarnos de nuevo. Dalia Velázquez nos recomienda el fragmento de un poeta universal que revolucionó la historia de México en el siglo XX. Sus obras, enfrascadas de aliento poético, son persuadidos bajo el fruto del árbol del Nin, cuyas hojas aceitan los jardines literarios de la mujer y el hombre. Unos lloran con lágrimas, otros con pensamientos. Frase de Octavio Paz, el poeta universal de la palabra que abrió sus venas literarias a nuestro pueblo mexicano. Con el calor de su poesía y la sangre de su prosa, declarada en cuerpo y alma a las sagradas rebeldías de su tiempo. Hoy, en Tot Curiosidades, presentamos un fragmento de la obra Águila o Sol, publicada en 1951. La vida es un canto, y Octavio Paz es la viva prosa que medita y calla cuando el crepúsculo llano se aproxima a sus pensamientos íntimos. El caminante se hace camino al andar, entre ladrillos y piedras manchadas de humillaciones, envidias y sufrimientos terrenales. Sus capítulos logran desdoblar la sed que sentía al tocar la hoja con su pluma gallarda, y es en este momento donde la espera ha terminado su introducción. Difícilmente, avanzando milímetros por año, me hago un camino entre la roca. Desde hace milenios, mis dientes se gastan y mis uñas se rompen para llegar allá, al otro lado, a la luz y al aire libre. Y ahora que mis manos sangran y mis dientes tiemblan, inseguros en una calidad rajada por la sed y el polvo, me detengo y contemplo mi obra. He pasado la segunda parte de mi vida rompiendo las piedras, perforando las murallas, taladrando las puertas y aportando los obstáculos que interpuse entre la luz y yo durante la primera parte de mi vida. Su legado universal permanecerá siempre en la voz del pueblo, la que soporta, grita y a veces se rasguña con la tiranía de las envidias y los ladrillos de la propia ignorancia. Pero a pesar de todo, algo queda en nosotros. Claro que sí, un verdadero canto a nuestra sonrisa. Mi nombre es Dalia Velázquez y nos vemos en un capítulo más de Tot Curiosidades. Daniela Centella nos recomienda un gran clásico de la ciencia ficción. Su autor es un verdadero descendiente de Julio Verne y H.G. Wells, donde el misticismo y la introspección son las fuentes más importantes dentro de esta obra. Cada página es un nuevo amanecer para encontrar las manos sagradas de Dios. Sean bienvenidos a otro gran capítulo de recomendaciones. La belleza del universo no estaba centrada en las estrellas que contenía, sino en la música generada por las mentes, las voces y las manos humanas. Cita de uno de los grandes libros de ciencia ficción. Hoy, en recomendaciones presentamos La invasión divina. Publicada en 1981 y escrita por Philip K. Dick. Esta obra gira en torno a dos colonos llamados Herb y Reeves, que viven en un lejano planeta. Estos personajes tendrán un hijo llamado Emmanuel, el nuevo Mesías destinado a salvar el mundo. ¿Qué intentó decir el autor y qué me aportó el libro? Philip nos plantea una segunda venida de Cristo, con visiones y paranoias entre sus personajes. Todas estas referencias no son más que una propia visión del autor, plagada de cobardes infiernos e introspecciones
que el propio autor experimentó en carne propia. ¿Por qué y para quién lo recomiendo? Lo recomiendo porque es una obra para introducirnos a las verdaderas puertas de la ciencia ficción, en donde el propio lector saldrá de sus propios entornos metafísicos. Y me despido con una frase de Philip K. Dick que dice: la realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece. Mi nombre es Daniela Centella y nos vemos hasta la próxima. Amigos, hemos llegado a la última página de nuestro programa. Antes de finalizar, les presentaré el siguiente fragmento de la novela Demian, de Hermann Hesse. Cada hombre solo tiene una vocación genuina: encontrar el camino hacia sí mismo. Su tarea era descubrir su propio destino, no uno arbitrario, y vivirlo totalmente con resolución dentro de sí mismo. Todo lo demás es una existencia hipotética, un intento de evasión, una huida hacia los ideales de las masas, conformidad y miedo al propio interior. Mi nombre es Juan Villegas. Te mando un abrazo. Hasta pronto.